Hola, hola, bendiciones. Vamos a dar inicio en este taller sobre las emociones y pensamiento estratégico. Así que para mí es un gusto y un placer estar acá con ustedes y compartir un rato, ¿verdad? Y poder hablar un poco sobre este tema que es tan importante actualmente. Yo creo que para todo tipo de personas, tanto niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Vamos a iniciar y voy a compartirles un- una presentación. Eh, eh, no sé si Fanny me podrá ser administradora para poder compartir la pantalla o vamos a ver. Fanny, no sé si estarás por ahí. Listo, Kim, ya están listas. Sí. Que el Señor las bendiga y les use Ah, bastante. ok, perfecto. Muchísimas gracias, Fanny. Ok, entonces me confirman, acá está la presentación. Entonces vamos a iniciar. Como ya vieron, el tema y el taller de hoy es sobre las emociones y pensamiento estratégico, que lo vamos a dar e impartir Karen Medrano, mi compañera, y mi persona, Kimberly Chávez. Es un gusto y un placer, como dije anteriormente, para nosotras el poder compartir sobre este tema que lo elegimos. Pensamos mucho de qué hablar y el Señor nos dio y nos reveló que tenía que ser específicamente de este tema de las emociones y cómo poder manejarlo, poder gestionar todo esto para poder tener una buena salud. Entonces vamos a iniciar. Bueno, como dice Kim, muy buenas noches a todos. Es para nosotros, ¿verdad? Un gusto poder compartir con ustedes este tema y el por qué elegimos este tema. Bueno, sabemos la relevancia que ha tomado la salud mental en la actualidad y cómo esto ha empezado a tener o cómo influye la salud mental en la vida de los jóvenes. Es por esto que quiero leerles textualmente la frase que ven en pantalla de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre la salud mental. Dice que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente. Em, es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Además, la salud mental es también un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Es por esta importancia que decidimos conversar sobre este tema el día de hoy. Sí, correcto. Así que vamos a hablar un poco lo que es una emoción para que ustedes puedan comprender y entender muchísimo mejor. Entonces, las emociones son respuestas o son reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios, estímulos que aparecen en nuestro entorno externo, ¿verdad? Y la palabra emoción significa movimiento hacia. Y es importante que puedan entender esto. Por eso lo pusimos acá. Y es que la raíz etimológica de la palabra en el latín movere significa moverse y el prefijo e denota un objeto, un objetivo. La palabra emoción desde el plano semántico significa movimiento hacia, como les decía. Las emociones siempre aparecen tras los pensamientos y dan lugar a una acción que supone un resultado. Entonces, primeramente es un estímulo que pasa a nuestro alrededor, puede ser una situación, después de esto viene un pensamiento, luego una emoción y por último es una acción y un resultado. Entonces, es importante que puedan comprender esta parte
nosotros quisimos hacer referencia también sobre este tema a la película de Intensamente, que creo que eh, me parece que todos la conocen o al menos la han escuchado, y hacer un poco de referencia sobre esto. Así que van a ver algunas imágenes también de algunos personajes de la película de Intensamente. Así es, como lo dice Kim, nosotros quisimos destacar cuatro personajes, de los cuales a mí me corresponde hablar dos. Más que personajes, son emociones que consideramos que son de las que más podemos llegar a sentir o que más experimentamos con frecuencia los seres humanos. La primera de ellas es la alegría. Hablando de ella puede ser desde el término científico, ya que conocemos que la felicidad es causada por cuatro hormonas. La primera de ellas es la endorfina, la cual se genera o se produce cuando hacemos ejercicio, cuando nos reímos y cuando consumimos ciertos alimentos. La endorfina produce una sensación de euforia en el cuerpo. Luego tenemos la dopamina, la cual se genera con experiencias gratificantes o resultados de recompensas que el cerebro genera como impulso para motivación. También tenemos la serotonina, la cual está directamente relacionada con el bienestar eh, y la estabilidad emocional. Esto tiene que ver con el sueño, nuestro estado de ánimo y nuestro apetito a la hora de comer. También tenemos la oxitoxina, la cual se conoce como hormona del abrazo, hormona del amor, ya que esta la producimos cuando tenemos contacto social o cierto sentido de afecto. También tenemos que la alegría es un sentimiento de placer que se causa por una reacción a una sensación de bienestar. Quise anotar una frase que habla sobre una forma tal vez un poco poética de ver la alegría, que dice que es un destello en los ojos brillantes, un abrazo cálido en el corazón, la risa que vuela libre y constante y la dicha de estar en cada canción. Es tal vez como esos pequeños momentos simples que hacen que nos produzcan felicidad, ¿verdad? Entonces también tenemos por el lado contrario la tristeza, que es caracterizada por ciertas emociones o sentimientos como el desánimo, la soledad, la pérdida, la nostalgia o la culpa. Aunque entendemos que la tristeza no es un sentimiento que nos guste o no es un sentimiento lindo, tenemos que entender que es un sentimiento que también es necesario y que es válido, que es normal sentirlo, es normal pasar por estas emociones y también es necesario decir, ok, tengo tristeza, pero no me voy a quedar en este estado de ánimo. Dice la frase también que la tristeza es una sombra que también enseña lecciones que en la luz no podemos ver, ¿verdad? Es el consuelo de una experiencia y el agua que calma el alma al llorar. Entonces, estas son dos de las emociones que podemos llegar a sentir como humanos, de las que más llegamos a sentir, y mi compañera Kimberly les va a hablar acerca de dos que también son muy fuertes en el ser humano. Así es, muchas gracias, Karen. Vamos a hablar un poco sobre la emoción del enojo. Por acá vemos a algunos personajes de esta película. Y es que el enojo es un sentimiento de irritación, de molestia, más o menos violenta en varias ocasiones que surge ante un estímulo, como decíamos anteriormente, lo que es una emoción, cómo surge. Un estímulo o una situación interna o externa. Como otras emociones, esta está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía como la adrenalina. Entonces, para que comprendan un poco. Por otro lado, tenemos lo que es la ansiedad. Entonces, caracterizada por sentimientos de tensión, de angustia, preocupación y estrés. Entonces, la ansiedad produce una reacción psicológica de activación interna del sistema nervioso central y de todo el organismo. También aparece cuando hay que actuar ante una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido que sirve y activa para hacer frente ante una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede llegar a ocurrir en un futuro. Entonces,
más o menos para que vayamos comprendiendo por encimita. Más adelante vamos a ir profundizando en este tema también de la ansiedad, que es algo creo que muy común hoy en día, y el cómo poder manejarlo. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo los que están en el Zoom, la pueden hacer en el chat, y los que están vía Facebook los pueden hacer también en los comentarios si tienen preguntas, alguna duda o si quieren compartir algo, lo vamos a hacer al final de la sesión. Vamos a dar un momento, ¿verdad? Un tiempo para poder aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener, pero las pueden ir comentando o las pueden ir poniendo desde ya. Así es, Kim. Hablando sobre las emociones, también quisimos hablar o mencionar sobre cómo cambian las emociones según la edad, yéndonos entre un extremo y otro. Las emociones cambian con la edad dependiendo de las preocupaciones o enfoques que vamos teniendo en la vida. También las emociones cambian dependiendo del contexto sociocultural, las experiencias que vamos teniendo y la salud mental y física también hacen que las emociones varíen según la edad. En este caso, queremos hablar de dos emociones que pueden ser totalmente opuestas, como lo son la vergüenza y la nostalgia. Creemos que generalmente los niños y los jóvenes suelen experimentar mucho más vergüenza o pena que nostalgia. ¿Por qué? Porque tal vez los niños o los jóvenes suelen tener menos autoconocimiento, menos confianza, menos autoestima y están tal vez en esa etapa en la que todo nos da vergüenza, que nos da vergüenza que nos vean hacer esto, que nos da vergüenza que nuestros papás hagan ciertas cosas. Entonces pasamos por esa etapa, ¿verdad? En la que todo nos da vergüenza. Y esa emoción tal vez con la edad va desapareciendo. Quizás con la edad hay ciertas cosas que nos dejan de importar tanto, le dejamos de dar, como dice el texto en imagen, le dejamos de dar un enfoque tan importante, tan relevante y vamos dejando de sentir tanta pena o tanta vergüenza porque nos vamos conociendo mejor y ganando confianza con el tiempo. Así es. En realidad yo creo que todos en alguna etapa de la adolescencia o preadolescencia, ¿verdad? Que estamos en transición, hemos pasado por esta, ¿verdad? Por esta emoción que todo nos da vergüenza, es que me da pena. Yo creo que yo también la pasé. No sé si ustedes la pasaron, ¿verdad? Si gusta, comentan ahí en algún momento. Yo que trabajo con jóvenes, conozco a muchos, o creo que la gran mayoría, a todos les da vergüenza, ¿verdad? Que me dicen, no, pero mejor vaya usted, o no, mejor vaya, dígale usted a tal persona, o cómpreme tal cosa, porque me da vergüenza, o porque esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una etapa, ¿verdad? También, pero como dice mi compañera Karen, conforme vamos creciendo, nos vamos conociendo más y vamos teniendo más confianza y generando más confianza en nosotros mismos. Y vamos a ver también lo que es la nostalgia. No sé si recuerdan los que vieron la película Intensamente, en un momento nostalgia sale como en dos ocasiones durante toda la película y de hecho le decían que no, todavía no es el tiempo, ¿verdad? Como para que entre o para que esté con nosotros, ¿verdad? Ya trabajando y más bien la echaban, ¿verdad? Más bien le cerraban la puerta y le decían, no, todavía no es el tiempo, dentro de 20 o 15 años, ¿verdad? Como cuando ya usted esté en la universidad o cuando Riley ya esté trabajando, no sé, por ejemplo. Entonces, textualmente dice que la nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos consideradamente felices. Entonces, es una mezcla, ¿verdad?, de varios sentimientos entre tristeza, ¿verdad?, con placer y nostalgia, ¿verdad? Es eso que tal vez nosotros recordamos un momento en el que mm, fuimos muy felices, nos gustó mucho ese momento, vivirlo. Entonces, tal vez ya cuando uno está más grande, como dice Karen, tal vez no sea tan intenso cuando estamos más pequeños, pero cuando estamos más grandes, tal vez decimos, ¿verdad? Cuando ya estamos trabajando o las personas que están en la universidad o que ya están casadas, que tienen hijos, tal vez recuerdan cuando estaban solteros o recuerdan cuando estaban en la universidad y dicen, ay, sí, qué bonito
qué bonito ese momento, esos tiempos, ¿verdad? Que eran diferentes, pero lo recuerdan con un aprecio y con una felicidad, ¿verdad? Es un recuerdo bonito. Entonces se genera ese sentimiento de nostalgia, ¿verdad? Como que tal vez lo extrañamos, tristeza, pero también es con un poco de felicidad. Y bueno, vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la ansiedad. Entonces pueden ir comentando por acá, por Zoom, y las personas que están en Facebook, ¿verdad? Si en algún momento conocen o incluso ustedes mismos han pasado por una etapa o por un proceso de ansiedad, o incluso una vez que les ha pasado que tuvieron un momento de ansiedad o les dio un ataque de ansiedad y no sabían ni siquiera cómo manejarlo, no sabían qué les estaba pasando porque tal vez era un tema tabú o incluso antes era algo que no se tocaba mucho, ¿verdad? A fondo, ni siquiera los papás. Tal vez su hijo o su hija ha pasado por un proceso de estos y tal vez los papás no saben ni siquiera cómo manejarlo, cómo abordarlo, cómo les puedo ayudar. Y esto lo hablo también desde mi experiencia y también Karen, que también lo ha vivido. Y nosotros quisimos, ¿verdad?, tocar este tema porque lo hemos pasado, porque lo hemos vivido, sabemos qué es lo que se siente pasar por un proceso de ansiedad y no es algo fácil, la verdad es esa, no es algo fácil, no es algo sencillo y por eso queremos tocar este tema, queremos darles tips, herramientas que ustedes se lleven no solamente que lo puedan, ¿verdad? Es que lo escriban en una libreta, que lo tengan ahí en su memoria, sino que también lo puedan implementar y se puedan informar un poco más. También es como para hacer conciencia, que debemos de aprender y debemos de saber un poquito sobre estos temas, también incluso los papás o los adultos o personas que trabajan con niños, con jóvenes, es importante. Entonces, como dice acá en el título, puse ansiedad es aprender a controlar. Si no, si no aprendes a controlarlo, entonces ella te va a controlar a ti. Por eso es súper importante, sumamente importante que sepas y aprendas cómo manejar esto. Porque la ansiedad se puede dar en una ocasión, ¿verdad? No sé, que la semana pasada tuve un ataque de ansiedad y dentro de 2, 3 semanas me volvió a dar otro, ¿verdad? Pero es algo muy ocasional, no es algo muy frecuente. Eso puede pasar si son ataques de ansiedad, es también aprender a identificarlos, ¿verdad? Porque usted siente una asfixia, siente, también le puede dar taquicardia, eh, se le puede bajar la presión, son muchas cosas que también están pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante cómo poder abordarlo. Entonces, esto puede ser, nos puede dar ciertos ataques de ansiedad, pero no es algo tal vez que sea muy frecuente en algunas personas. Y en otras, cuando ya se frecuenta, que es todos los días, no sé, pueden ser que me da un ataque de ansiedad, pueden ser 3, 4 veces a la semana. Entonces, ahí ya está aumentando un poco más, ¿verdad? Ya no es una vez al mes, ya no es algo tan ocasional, sino que ya se está viendo que es algo más frecuente, entonces ahí hay que identificar qué es lo que está sucediendo, qué está cambiando a mi alrededor, que estoy teniendo más ansiedad, porque esto no sucede por casualidad, ¿verdad? No, no sucede que tenemos ansiedad sin ninguna razón de la noche a la mañana, no. Hay un motivo que está generando que yo tenga ansiedad, que me está generando, me está produciendo ese nivel de estrés extremo, como dice, como lo tocábamos anteriormente. Entonces, incluso esto de la ansiedad, de ataques de pánico, puede llegar a afectar nuestra vida de relaciones de amistad, nuestras relaciones con nuestros familiares, en el trabajo, en el colegio, porque tal vez nos da y ni siquiera sabemos cómo abordarlo, ni siquiera sabemos cómo tratar o cómo llegar a las demás personas, pero la ansiedad se puede ver reflejada de diferentes maneras. ¿Verdad? Puede ser ansiedad social que usted tenga, entonces no puedo estar con personas porque me causa ansiedad, porque simplemente no puedo, colapso y me da un ataque de pánico.
Hay otro tipo de ansiedad que puede ser que sea algo, ¿verdad? Una situación en específica que a usted le está generando ansiedad y cuando se recuerda de eso, le da inmediatamente un ataque. Entonces, siempre hay un motivo, siempre hay un por qué le está causando esto. Y dice por acá, ¿verdad? Yo puse en la presentación que cuando esto ya se frecuenta más seguido, ¿verdad? No es algo muy normal. Entonces acá es cuando ya tenemos que tener más cuidado y tenemos que buscar ayuda. Eh, y esto cuando ya es algo más seguido, ¿verdad? Se frecuenta más, puede llegarse a generar un trastorno de ansiedad. Entonces puede ser algo crónico si persisten los acontecimientos estresantes, ¿verdad? Como les decía, que los han provocado o se mantienen, es verdad, se mantienen estilos de pensamientos que ocasionan un temor a la presentación de los síntomas, creándose un círculo vicioso. Y es que es eso, es un círculo vicioso, ustedes no lo crean, porque tal vez uno quiere salir de ahí, pero no puede. Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, es algo muy frustrante para las personas que lo pasan, que es algo que uno siente que nadie más lo va a comprender, que nadie más lo va a entender, y se siente, uno se puede sentir solo, abrumado, que ni siquiera sabe que, a quién le puede decir porque tal vez le da miedo que lo juzguen, puede llegar, ¿verdad?, a sentir ese temor de que me van a señalar, me van a decir que, no sé, que yo no valgo nada o que cómo yo puedo estar pasando por eso si es algo muy mínimo, ¿verdad? O personas que puedan llegar a lastimarnos incluso con palabras que nos puedan decir, no, es que es algo eso es algo muy tonto, ¿verdad? ¿Por qué le da ansiedad eso? Entonces, son cosas que a nosotros tal vez nos asustan, a las personas que están pasando por esta situación, que tal vez lo callamos. Y es ahí donde las personas de nuestro alrededor, que para eso es este taller, para hacer conciencia y nos sentemos por un momento y digamos, ¿quién de nuestro alrededor, de nuestro círculo, está pasando tal vez por una situación de estas y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Ni siquiera lo hemos notado. Entonces, es saber identificarlo, es saber sentarse con las personas y preguntarle cómo estás. Si necesitas algo, acá estoy. No es juzgarlo, no es señalarlo, sino es poder ayudarlo. Y yo puse por acá, ¿verdad?, que esto es basado en la clínica Universidad de Navarra, que hizo un estudio también. Y puse tres tips, algo muy sencillo, muy básico para que ustedes también lo puedan implementar. Y yo puse de primero, ¿qué es identificar? Lo primero es aceptarlo, como puse, ¿verdad? Lo primero que debes hacer es identificar qué te está causando ansiedad, aceptarlo y reconocerlo. Eso es lo primero, eso es lo básico. Ese es el primer paso para poder ir avanzando. Es porque en muchas ocasiones, y parecerá algo muy sencillo, ¿verdad? Pero es que cuesta bastante y lo digo por experiencia. Lo primero es aceptar que estás teniendo ansiedad o que tienes ansiedad. Y cuesta muchísimo, aunque no parezca, cuesta y es aceptarlo y reconocerlo. Lo segundo es buscar ayuda. Y de verdad que estos pasos yo no sé si solo a mí me pasa o si alguien más pueden poner en los comentarios ha pasado por alguna de estas situaciones o conocen a familiares, hermanos, sobrinos, tíos, lo que sea, amigos pueden ser que han pasado por un proceso de estos. Y es que cuesta muchísimo, de verdad que cuesta mucho poder decirle a alguien o buscar ayuda, poder decirle a alguien, mira, es que no estoy bien, y es ese primer paso, ¿verdad? Reconocerlo. Y el segundo es ir a buscar ayuda. Es que no estoy bien, de verdad que estoy pasando por un muy mal momento, necesito ayuda porque solo no puedo. Y ese es el segundo paso que también es muy difícil, es reconocerlo y aceptarlo y buscar ayuda. Entonces, porque muchas ocasiones pensamos que podemos salir de esto solos y eso no es así. Sí necesitamos ayuda, necesitamos decirle a alguien de confianza que nos va a dar un buen consejo, un consejo sabio, ¿verdad? No a cualquier persona contarle por lo que usted está pasando, sino que
es saber también a quién a quién se lo vas a contar. Entonces, por último, es renovar la mente. Y esto lo vamos a ver más adelante, Karen lo va a profundizar un poquito más. Y el tercer paso es renovar la mente. Si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Entonces, para que se les quede bien claro esa frase, algo muy específico, muy corto, simple. Entonces, para que lo puedan tener por ahí y lo puedan apuntar. Hay un estudio que dice, bueno, que hicieron las personas que leen la Biblia regularmente tienen menos estrés comparado con los que no leen la Biblia. Reveló un estudio realizado según el portal Acontecer Cristiano, un equipo popular de la versión La Biblia, que ya todos conocen, es muy famoso, de YouVersion, encuestó a usuarios que usan la aplicación y dice que en el estudio que realizaron, el 30% de los encuestados dice que leer la Biblia antes de situaciones estresantes les ayuda a lidiar mejor con el problema, y el 41% afirma que leer la Biblia o leer las escrituras en estas situaciones les ayuda a encontrar alivio. Esto fue publicado el 23 de septiembre del 2017. Y es que esto es real y muchas personas tal vez no lo creen, pero hay estudios realizados que leer la Biblia, ya está comprobado, ayuda a reducir los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, de ataques, de todo esto. O sea, está comprobado que leer la Biblia al menos mínimo 3, 4 veces a la semana, mínimo. Porque si usted se queda con escuchar la palabra, las personas, ¿verdad?, que van acá a la iglesia, no sé, escucharon la palabra, fueron al culto el domingo y escucharon al pastor, y muchas personas se quedan con esa palabra del domingo. Ah, sí, yo ya me congregué, ya escuché la Biblia, pero la realidad es que esto no genera ningún cambio significativo. Ni siquiera leer dos veces, 3 veces a la semana ya se empieza a notar un poco más el cambio, ¿verdad? Pero 4 veces a la semana es lo más recomendado, que ustedes puedan leer la Biblia para que puedan ver estos resultados, como dice por acá. Y quiero tocar un poco rápidamente el tema de la gratitud. Esto es algo que en realidad fue un estudio que también investigamos un poco sobre este estudio que se realizó. Y es que, lo voy a leer textualmente, dice que la gratitud estuvo muy relegada por la psicología académica porque se considera un tema religioso. Entonces, los psicólogos incluso nunca habían realizado, los investigadores, nadie había realizado un estudio sobre la gratitud. Y eso es algo que yo quería tocar en específico, el tema de la gratitud. Y encontré este estudio que para mí es asombroso que lo pudieran realizar estos investigadores, que, que ya lo voy a leer, pero en realidad la gratitud es sumamente importante y quiero que ustedes lo puedan entender y se lo lleven eh, ahí, lo puedan aplicar también. No solamente este taller, ¿verdad? No solamente que escriban, que anoten, pero también es aplicar. Esa es la importancia. Y en realidad esto lo consideran los psicólogos un tema religioso, ¿verdad? Entonces, o de buenas costumbres, pero la realidad es que no es esta. Entonces, por eso tal vez no querían hacer como un estudio, pero dice Emmons y el psicólogo Michael McCall de la Universidad de Miami realizaron un estudio en el que le pidieron a los participantes escribir algo cada semana y los dividieron en 3 grupos. Entonces, dice que el primero, en uno se les pidió que abordaran experiencias de la semana que les hicieron sentir agradecimiento. En el segundo, dice que en otros se les dijo que escribieran sobre cosas que los hayan disgustado. Y por último, al otro grupo, al tercero, que reflejen situaciones que los hayan afectado, sin precisarles que fuesen positivas o negativas. Pueden ser de cualquier tipo.
Esto según el portal académico, el portal de noticias BBC de New Mundo, que fue publicado el 31 de diciembre del 2022. Y dice que los resultados después de 10 semanas de hacer esto, los que escribieron sobre la gratitud se sentían más optimistas. O sea, quiero que vean este estudio de verdad que fue un cambio total de la perspectiva que los psicólogos y los investigadores tenían sobre el tema de la gratitud. Tal vez no le tenían mucha fe o lo veían desde un ámbito religioso o de buenas costumbres, nada más. Pero al realizar este estudio les cambió completamente su opinión. Y dice que sorprendentemente también hicieron más ejercicio físicos y visitaron menos al médico que los que se enfocaron en las fuentes de molestia, reportó la publicación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en el artículo Dar gracias te puede hacer más feliz. Y por último, dice que los ensayos clínicos indican que la práctica de la gratitud puede ayudar a reducir riesgos de depresión, como les comentaba, de ansiedad y trastornos por abuso de sustancias. O sea, está comprobado. Así que si ustedes quieren tener esta presentación, si quieren que nosotros les compartamos los artículos, con mucho gusto podemos hacerlo. Y es que dice también, yo quería compartirles que todo este estudio, ¿verdad? Todo esto que ellos realizaron, me da mucha gracia porque esto ya estaba en la Biblia y está, de hecho, en Filipenses 4:6. Todo esto, ¿verdad? La gratitud ya está en Filipenses 4:6. O sea, está escrito y ya Dios nos lo había dado y nos lo había entregado desde hace miles de años, desde hace más de 2000 años. Entonces, es interesante el ver cómo ya todo está hecho en la Biblia. Ya Dios nos dejó un manual de instrucciones y cómo podemos ayudarnos a nosotros en todas las situaciones que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Tal vez hace 20 años que muchas personas a nivel mundial se vieron afectadas sobre este tema de la ansiedad. Y Dios ya en la Biblia está escrita, incluso hay varios tips en la Biblia que me parece sumamente interesante si quieren apuntar Filipenses 4:6, que dice así: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esto está en la nueva versión internacional. Entonces son 3 tips que nos dice ahí, que lo primero es orar. Eso es lo primero que debemos de hacer para cualquier situación que estemos pasando personalmente, es orar. Lo segundo es entregarle esa carga a Dios. Eso es lo segundo que nos está diciendo Filipenses 4:6. Entregarle esa carga que me está generando esa ansiedad o esos ataques o esa depresión que estoy teniendo en este momento. Y por último dice, denle gracias. Dar gracias. Quiero que entiendan la importancia de la gratitud. Es muy importante el que se les haga un hábito, el dar gracias y tener esto consciente, que lo hagan conscientemente. Incluso pueden tener un, un cuaderno, un libro, yo les recomiendo tener, y eso también lo aplican los psicólogos, el tener un libro de gratitud. Y es algo que yo también le digo a mis jóvenes, tengan un libro de gratitud cuando están pasando por temas de ansiedad o de depresión. Tengan un libro de gratitud, porque está comprobado, no solamente científicamente, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, sino también que está en Filipenses 4:6, está en la Biblia, que es aún más importante, que ya Dios nos entregó esas herramientas desde antes. Entonces, tengan un libro de gratitud, pueden ir escribiendo ahí todos los días. Hoy agradezco algo mínimo, o sea, puede ser algo pequeño. Hoy agradezco porque me levanté. Hoy agradezco porque tenía comida en la mesa. Hoy agradezco porque tengo a mi familia o porque tengo salud. Por tantas cosas pueden ser lo que ustedes quieran, pueden tener un libro pequeño, una libreta y apuntar, tenerla ahí, ¿verdad? A mano, la pueden llevar donde ustedes estén
Y lo recomendado es, ¿verdad? Que lo puedan hacer todos los días o si gustan ustedes ahí se van midiendo. Pero les recomiendo también tener un libro de gratitud. Así es, Kim, muchas gracias por su aporte en esta presentación. Como dice Kim, la ansiedad no es un tema fácil, no es un tema sencillo, podemos sentirnos juzgados con temor, pero es un tema que se puede llegar a controlar. ¿Por qué? Porque lo sabemos por experiencia propia, lo sabemos por estudios que se han realizado, por investigaciones. Es un tema que se puede llegar a controlar. Como dice Kim, es importante buscar ayuda y para eso es este taller. Es por eso que queremos compartirles una herramienta muy importante que se conoce como pensamiento estratégico. Queremos implementar lo que es el pensamiento estratégico como una herramienta que permita manejar de una mejor forma las emociones. Pero para poder implementar esto, necesitamos responder a dos interrogantes, qué es el pensamiento estratégico y qué es una estrategia. Primeramente, el pensamiento estratégico es un enfoque mental, o sea, eso está en nuestra mente. Y esto le permite a las personas organizar planes efectivos para alcanzar objetivos e implica procesos mentales que ayudan a formar estrategias. Entonces, es algo que está en nuestra mente y nos permite organizarnos de una mejor manera para crear una estrategia. ¿Qué es una estrategia? La estrategia pues viene del griego, esto es una palabra que se llama strategos, que se deriva del griego, como les estoy diciendo, que básicamente se significaba conductor del ejército. Entonces, la palabra estrategia tiene un origen histórico militar y es porque una estrategia es un plan de acción que se diseña para alcanzar objetivos específicos de una forma que se permita gestionar recursos de una manera eficiente y así poder enfrentar desafíos. Entonces, también tenemos este proverbio que dice que donde no hay visión, la gente prece. Eso es muchas veces porque tal vez no tenemos claro hacia dónde vamos, qué queremos, qué vamos a hacer. Entonces, ahí es donde puede venir la ansiedad la ansiedad se conoce como dijo King al inicio o se mencionó como puede ser un exceso de pasado o un exceso de futuro, ¿verdad? Nos preocupamos demasiado porque quizás no tenemos un plan, no tenemos una visión y nos quedamos ahí, nos estancamos. Entonces, Kim, si me ayudas, porfa, a pasar a la siguiente diapositiva. Para poder implementar el pensamiento estratégico como una herramienta, es importante entender ciertos aspectos fundamentales de este tipo de pensamiento. Y de el libro Pensamiento Estratégico de Marisol Muñoz destacamos la frase que dice que el pensamiento estratégico demanda obediencia, exige responsabilidad para salir de la presión mental. ¿Por qué? ¿Por qué demanda obediencia? Porque es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos y cada día sea una lucha de, ok, hoy me siento de esta manera, pero no me quiero quedar acá, yo quiero mejorar, quiero que mi estado de ánimo mejore y ponemos toda nuestra responsabilidad. Es por eso que exige responsabilidad para tratar de tener un mejor estado de ánimo. Como decía King, el proceso de la ansiedad no es un proceso lineal, pueden que haya días en los que hayan recaídas, pero como mencioné yo al inicio, también es normal, somos humanos y la tristeza es un sentimiento también válido. Lo que tenemos que aprender es a controlarla para que no nos controle a nosotros. Es por esto que es necesario el autocontrol y el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Bueno, porque es importante detectar qué estoy viviendo y qué emoción estoy sintiendo y qué está causando esa emoción, porque es un sistema de causa y efecto. Hay una situación que hace que yo me sienta así. Entonces tenemos que aprender a conocernos. Es por eso que el segundo paso o un aspecto fundamental del pensamiento estratégico es identificar emociones y causas. También, como decía King, es importante buscar ayuda. En Proverbios 15:22 dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. Si usted siente que se está pasando por una situación de ansiedad, una situación de tristeza, busque una persona de confianza con la que usted pueda desahogarse y hablar y decir, estoy pasando por esto y no sé cómo resolverlo. Tal vez pienso resolverlo de esta forma, ¿qué me recomienda usted? Y además, yo, chiquillos, se los digo, no está de más si usted tiene el acceso, puede ir a terapia, no está mal.
busque un terapeuta que se adapte a lo que usted necesita y que pueda darle un camino, una guianza de qué cosas puede hacer para mejorar. Como decía Kim, cuando estábamos planeando este tema, hablamos desde la experiencia de ella y la experiencia mía. Y en algún momento yo asistí a terapia y uno de los ejercicios que me pusieron precisamente fue la gratitud. Los primeros días yo no sabía qué agradecer y después yo agradecí hasta que, bueno, gracias Dios por el sol de hoy, gracias Dios por porque pude ayudar a alguien. Y es que otra cosa importante es que la ansiedad nos nubla la visión, entonces hace que no veamos todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor, sino que empezamos a enfocarnos solo en el punto negro de la hoja, ¿verdad? Y entonces perdemos la visión de todo lo demás que nos rodea. Es por eso que es importante buscar consejo, porque tal vez desde nuestras perspectivas, nuestros ojos están vendados por la emoción y no vemos todo lo demás que tenemos a nuestro alrededor. La planificación también es indispensable en el pensamiento estratégico porque, por ejemplo, este texto de Lucas 14:28-30 habla de que nadie se pone a construir una torre sin antes calcular si tiene los insumos o los recursos necesarios para poder construir esa torre. No vaya a ser que la empiece a construir y se quede a medias y quede en bula, dice. Entonces, la planificación es indispensable porque necesitamos detectar qué tenemos a nuestro alrededor para poder diseñar una estrategia. Además, yo quiero compartirles este versículo que dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Así como Dios tiene pensamientos de bien de nosotros, también nosotros debemos tener pensamientos de bien y de paz para nosotros. Aunque pueda ser difícil, aunque pueda resultar complicado, si usted puede levantarse por la mañana y tratar de tener una actitud positiva y decir, Señor, o indispensable, indiferentemente de las creencias que usted tenga, decir, bueno, gracias por el día de hoy, voy a tener una actitud buena, aunque me esté costando, voy a tratar de mejorar con los días. Y tampoco se trata de ese positivismo tóxico que a veces vemos en las redes sociales, que es como neutralizar todas las emociones que estamos sintiendo y no nos damos cuenta de lo que sentimos y entonces apagamos o nos llenamos de actividades y hacemos de todo para no sentir esa tristeza, para no sentir cualquier emoción negativa que estemos sintiendo. No se trata de eso, es indispensable también poder darse cuenta, detectarlas y procesarlas. Si me ayudas, Kim, con la próxima diapositiva. Para esto es importante definir cómo es que se traza una estrategia. Es indispensable para trazar una estrategia definir el plazo, ya sea a corto o largo plazo. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen que ser medibles y alcanzables. Tiene que usted identificar y decir, esto que quiero lograr, que tal vez me está causando ansiedad, lo puedo lograr en un tiempo corto o en un tiempo largo. Entonces, en base a eso, empezar a diseñar su plan. También tiene que definir prioridades y tomar decisiones. ¿Qué es lo que quiero en este momento? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me puede beneficiar? ¿Qué de lo que estoy haciendo en este momento, como les dije, está causando emociones o sensaciones que no son beneficiosas para mi vida? Y aunque hay que trazar un plan, también la vida no es lineal, no es constante. Y puede venir un momento en la vida en el que sobre la marcha, sobre el plan, mientras vamos caminando, llega una intersección y hay que tomar una decisión. Entonces, es importante saber que las decisiones están a la orden del día y que vamos a tener que tomarlas. También es importante que nos adaptemos a nuestro entorno porque tenemos que ver los factores que hay en nuestro interior y también al exterior de nosotros para poder así adaptarnos de la mejor forma y ver, bueno, qué de lo que hay al exterior yo puedo dejar o puedo quitar y qué de lo que hay en el interior también puedo mejorar. Y también es importante ver los recursos que tengo a mi alrededor, personas de confianza, tengo videos que me pueden ayudar a mejorar, tengo ejercicios que dicen que me pueden ayudar a mejorar la ansiedad. Y también, por último, al trazar una estrategia, es importante reevaluar y reajustar. ¿Por qué? Porque podemos trazar una estrategia que por un tiempo nos esté funcionando, pero tal vez nos ponemos a ver el plan y decimos, no, esto ya no me sirve, entonces hay que reajustar el plan y decir, debo cambiar esto para poder mejorar. También por último quiero dejarles este contexto que habla de renovar nuestra mente. Dice que no nos debemos conformar
sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Que está ubicada pues en nuestro cerebro y que así poder ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Independientemente de si usted es creyente o no, este texto es un manual que nos dice que o nos motiva a tener una transformación interna para ir renovando nuestra mente y así hacer un ajuste a la forma de la que percibimos la vida y por ende también van a empezar a cambiar nuestros comportamientos externos. Justamente hoy en la mañana yo hablaba con un amigo y yo le decía, el principio de año fue un año difícil, fue un año un poco complicado y yo me acuerdo que yo le había dicho a él, espero que este año se vaya rápido. Y él me dijo, es que no es que el año se vaya rápido, si usted quiere que las cosas cambien, tiene que cambiar usted. Y viendo la mejoría de los últimos meses, del último semestre del año, tal vez de los últimos meses del año, podría decir, de verdad, yo dije, hago un cambio y mi vida se transforma la mente, empiezo a percibir la vida de una forma distinta y también se empiezan a notar los cambios a nivel externo, ¿verdad? Entonces, esperamos que todos estos ejercicios, que el pensamiento estratégico, que la gratitud, que cómo trazar una estrategia puedan ayudarle para que su mente pueda ir cambiando poco a poco. Sabemos que es un proceso, sabemos que no es lineal, pero tal vez todas estas herramientas, que es la intención de este taller, le pueda ayudar a usted o a una persona que usted conozca para poder enfrentar de una mejor manera en un futuro cuando se presenten emociones que tal vez no son tan agradables para nosotros los humanos. Así es. Muchísimas gracias, Karen. Y vamos a pasar a un tiempo de ejercicios. Entonces, me gustaría que los que están acá en el Zoom encendieran sus cámaras. Bueno, los que puedan, ¿verdad? Vamos a pasar un tiempo, ¿verdad? Ya pasamos la parte teórica, ahora vamos por la parte práctica, que eso es lo importante y lo que se espera de este taller. Jair nos hace una pregunta. Bueno, antes vamos a hacer los ejercicios y después vamos a hacer las preguntas. Gracias, Jair. Sí, por acá la voy a tener en cuenta. Entonces, los que puedan, ¿verdad? Encender sus cámaras, los que están por acá en el Zoom y los que están vía Facebook, vamos a estar viendo sus comentarios. Vamos a estar atentos a los comentarios que nos dejen acá por Facebook. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar, que vamos a hacer, es algo muy común, creo que ya todos lo sabemos, que al menos alguna vez lo han escuchado o les han dicho, sí, es que haga esto, ¿verdad? Y trate de respirar y esto y que lo otro. Pero esta es una técnica un poco diferente, se podría decir, le añadieron algo más y es la técnica de la respiración de bostezo. Entonces, bueno, comentándoles qué es esto, es importante ser conscientes de nuestra respiración. Antes de dormir o durante el día, hacer al menos 10 ejercicios. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de cómo es cuando hacemos estamos bostezando, la inhalación es rápida y es profunda y en cambio la exhalación es muy lenta, despacio, ¿verdad? Lenta y larga. Entonces es todo lo contrario. Y la inhalación es rápida y la exhalación es lenta. Entonces, esta es, ¿verdad? En lo que consiste. Y inhalar, vamos a inhalar por la nariz. Ya les voy a explicar. La idea es inhalar por la nariz. Cuando uno bosteza, ese es el mecanismo que genera el cuerpo. Inhalamos por la nariz y ahora sí bostezamos y abrimos la boca. Entonces exhalamos y sacamos el aire por la boca. Entonces es importante, para eso puse este ejercicio acá, que seamos conscientes. Y al menos mínimo 6 segundos cuando estamos exhalando. Mínimo 6 segundos. Entonces, también para que sean más conscientes de lo que está sucediendo, se pueden poner, en dado caso, ¿verdad? No ahorita, cuando ustedes estén, cuando les pase alguna situación de estas, o las que ustedes le puedan incluso recomendar a otras personas,
que se puedan acostar en el piso, se puedan acostar en la cama, en donde ustedes prefieran. Y se pueden poner incluso una bolsa de arroz en el abdomen. ¿Y esto para qué? Es por lo mismo, para que ustedes, su cerebro, esté consciente de cómo funciona cuando se está inhalando y está exhalando. Entonces, esto hace que usted note cuando usted inhala que se ensancha el diafragma y cuando usted exhala se reduce el diafragma y el abdomen. Entonces, es como para que ustedes estén conscientes. Y la importancia es entenderlo. Entonces vamos a hacer 3 veces esta inhalación y exhalación. Lo vamos a hacer conmigo, conjuntamente. Entonces las personas que están por Facebook también lo pueden hacer. Entonces vamos a inhalar rápidamente y vamos a exhalar lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacerlo nuevamente, despacio, se pueden tomar el tiempo que necesiten. Inhalamos y vamos a exhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por última vez, nuevamente, inhalamos y exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, una vez haciendo esto, el cuerpo se va a relajar un poco más, ¿verdad? Y puse por acá que es entender cómo funciona, ¿verdad? Es más que todo como que ustedes estén conscientes, su cerebro esté consciente de cómo está respirando, porque normalmente nosotros no somos conscientes de cuando respiramos, ¿verdad? No es como que pensamos, voy a respirar, no voy a respirar, simplemente nuestro cuerpo ya lo genera, pero podemos adaptarlo también, que se puede hacer un hábito, nuestra forma de respirar, que es importante lo que estamos viendo acá, que sirve para contrarrestar la hiperventilación. Cuando nos está dando un ataque de ansiedad, esto sucede, nos hiperventilamos y nos sofocamos, no sabemos qué hacer y nos estresamos y, ¿verdad? Nos encerramos en nuestro mundo. Entonces es importante que nos podamos tranquilizar, que nos podamos calmar y podamos aplicar este ejercicio también, que es importante también en todo esto que estamos tocando. El objetivo no solo es hacerlo, sino que nuestro cerebro, como les decía, sea consciente y lo haga de forma automática también. Y lo conseguimos creando un hábito con esta herramienta. Lo pueden hacer antes de acostarse, unas 10 veces más o menos, ustedes ahí se van midiendo, pero una vez que ustedes lo hacen constantemente, día a día, entonces nuestro cerebro ya lo va haciendo inconscientemente incluso cuando dormimos, que es como el inhalar rápido y exhalar lento, ¿verdad? El segundo ejercicio, que acá sí quiero los que puedan encender sus micrófonos también, vamos a hacer una técnica cognitiva, que es el último ejercicio que vamos a hacer y pasamos el tiempo en las preguntas. Una técnica cognitiva, entonces van a pensar primeramente en una situación cotidiana que les haya generado un momento o un punto de ansiedad así extremo, por decirlo así. Que puedan recordar, si quieren cierran sus ojos ahí donde están y que puedan recordar un momento, algún punto de ansiedad que les haya generado o que hayan pasado. Entonces, quiero que recuerden algún momento que les causó mucha ansiedad, que ustedes no sabían qué hacer, se eh, gritaron, botaron, incluso tiraron todo, o sea la manera en la que ustedes reaccionaron. Pero quiero que si pueden cerrar sus ojos ahí, recordar un momento de ansiedad, un punto extremo. Entonces, una vez que ya lo tengan, les doy unos minutos. Una vez que tengan ese recuerdo, ese momento de sumamente ansiedad que les generó, que les causó, que tuvieron un ataque, que no sabían qué hacer y no sabían ni a quién pedirle ayuda, estaban desesperados. Entonces, una vez que tengan ese recuerdo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, pueden abrir los ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que piensen en 5 cosas que están a su alrededor, que ustedes puedan ver. Entonces, vamos a ir poco a poco.
5 cosas que ustedes tengan a su alrededor. Si quieren las apuntan, 5 cosas rápidamente que tengan a su alrededor, que están viendo, están a su vista. Entonces lo vamos a hacer por ahí. Les doy unos segundos. 5 cosas, pueden ser objetos que tengan donde están en este momento. Listo. Ok. Ahora, 4 objetos que ustedes puedan tocar. Por ejemplo, en este momento yo tengo por acá una grapadora, entonces la puedo tocar. 5 cosas. Pueden ser diferentes, pueden repetir, pero 5 cosas que ustedes quieran que la pueden tocar. Por ejemplo, ya que tengo un escritorio, lo puedo tocar. Tengo la computadora, eh, tengo la jarra. Entonces, 5 cosas, 4, perdón. 4 cosas que puedan tocar. Entonces la pueden apuntar por ahí o la pueden tener en la memoria. Y 3 elementos que puedan escuchar. Entonces van a poner por ahí 3 elementos que ustedes digan, puedo escuchar, puedo, eso genera algún sonido. Entonces pueden poner 3 elementos. Luego 2 aromas. 2 aromas. Yo por acá tengo un aromatizante que dice que es de manzana. Entonces por acá yo tengo uno. Y vamos a ver qué más puede ser. Mm, Entonces van a buscar por ahí 2 aromatizantes o 2 aromas, por decirlo así, 2 aromas. Y por último, algo que ustedes puedan saborear, algo que puedan saborear. Cuando ya lo tienen, no sé si em, necesitamos algún voluntario. También en Facebook pueden comentar por ahí, pero por acá no sé si alguien quiere abrir el micrófono y decir qué cosas escribió o qué cosas puso, ¿verdad? ¿Algún voluntario? De estos, bueno, de esto que estamos haciendo en este momento. NASA abrió el micrófono. Ana sabe un micrófono. Ah, ok. Te escuchamos, NASA. NASA. Ya, ahora sí, perdón. Ah, ok. Las 5 cosas que elegí fueron el teléfono, un anillo que tengo por acá, el Ok. mouse y los audífonos. Ahí llevo 4 y la Biblia. Y la Biblia. Ok, perfecto. De los objetos que pudiera tocar, ¿puso parecidos o escogió otros? Parecido, sí. Parecidos. Ok. Y de los elementos que pueda escuchar, Ajá. más o menos les El puso. mouse, que ande como con Ok. donde crean, El clic. el teclado de Ah, la compu, ay, el, inteligente. el teléfono y el teléfono. Ah, ok, ok. ¿Y dos aromas? Ajá, yo tengo por acá unos aceites de lavanda y de CBD. Ah, ok, ok, ok. Y por último, algo que pudiera saborear. No lo tengo, pero en lo que pensé fue como en la guayabita, que es un chocolate como el chocolate. Ah, la guayabita. Ok, ok. ¿Ese es su chocolate favorito o no? Sí, sí, ese y el Snickers, sí. Ok, sí, por eso pensaste, ese fue el primero que se te vino a la Sí. mente. Ok, ok. Y le voy a hacer una pregunta. Después de que hiciera este ejercicio de cognitivo,
En este momento sigue pensando en la primera pregunta que le hice, de que si está Las, pensando de las cinco aquella cosas. situación, aquella situación de Ah, ansiedad que los puse a pensar. no, Ya no se acordaba. no. Ok, esa es la idea. Entonces, esa es la idea de este ejercicio, que una vez cuando nos da, ¿verdad? O pensamos o estamos en una situación de ansiedad, por eso les puse a recordar un momento de extrema ansiedad, después pueden hacer estos ejercicios, ¿verdad? Que son técnicas cognitivas, que también lo aplican y lo utilizan mucho en la psicología. Entonces, por si lo quieren apuntar, por si lo quieren tener por ahí, es, yo lo he probado, es de verdad que sí, sí funciona porque uno se distrae y ese es el objetivo, ¿verdad? Es como tratar de desenfocarse de lo que a usted le está causando ansiedad. Entonces, usted ya se concentra y piensa en 5 cosas que está viendo. Entonces, usted rápidamente piensa, no sé, 4 objetos que pueda tocar, 3 elementos que pueda escuchar. Entonces, usted ya se enfoca en buscar, ¿verdad? Ya se enfoca en qué tengo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? 2 aromas. Bueno, entonces busco 2 aromas. Es algo que pueda sobrar. No sé, tengo aquí el fresco, no sé, por ejemplo. Entonces, esto lo puede hacer usted misma, pero si está alguien a su lado o si usted le está pasando, o si le está pasando a otra persona que usted tenga ahí cerca, incluso usted puede ayudarle con este ejercicio. Usted le puede decir, mira, dígame tal cosa, le hace otra pregunta. Entonces, con esto ya tratamos de desenfocar a la persona de aquello que le está causando ansiedad y que lo está generando un ataque también. Entonces, estas son 2 técnicas que quisimos poner, que quisimos compartir con ustedes, que en realidad son muy buenas y esperamos que ustedes también las apliquen, ¿verdad? No solamente que se queden con lo que aprendieron, con lo que escribieron, sino que también lo puedan aplicar a sus vidas, sea para ustedes mismos, para algún familiar, un amigo o una persona de su alrededor que está pasando o ha pasado por estas situaciones. Así que vamos a pasar al tiempo de las preguntas ya para ir terminando. Eh, Vamos a ver, bueno, tenemos acá algunos comentarios. Me parece, no sé si, bueno, acá tengo la pregunta de Jair, es que se me... Dice la pregunta de Jair, ah, dice, ¿cómo podemos tener las emociones más estables? Y que no surjan momentos de enojo, de tristeza. ¿Cómo podemos tener una emoción o las emociones? ¿Cómo podemos controlarlas mejor? Creo que se refiere, ¿verdad? A estar más estable con nuestras emociones. Sí, Sí, ok. correcto. Tal vez, no sé si quién quiere responder la pregunta, Jair, o No, sí si quieres puedo dar las... un comentario. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Yair, como te decíamos durante la charla, es importante saber primero reconocer y aceptar que somos humanos y vamos a sentir esas emociones. Entonces, es normal que las emociones van a llegar y no debemos castigarnos por llegar a sentirlas. Después, como si ya las detectaste y las estás sintiendo en ese momento, es importante tomar respiración profunda. Por ejemplo, si sientes enojo, tomar respiración profunda, contar hasta 10 si es necesario y estás en una situación de extremo intensidad y que puede hacer que tu enojo te lleve a tomar una decisión equivocada, trata de la manera posible de alejarte de ese lugar y no estar ahí. No debemos estar en entornos que hagan que nuestro instinto de supervivencia tenga que salir, ¿verdad? Entonces, es aceptar que los vamos a sentir, detectarlas y empezar a trabajarlas. Tal vez ya en el momento, como te digo, tienes que ser fuerte y te decir, no quiero estar en este lugar o este lugar no me hace bien. Pero antes de llegar a estas situaciones, más que todo, la charla va enfocada también a que antes de estar en esa situación, que ya es como el punto crítico, aprendamos a trabajarlas desde antes para prevenirlas. Una forma muy eficiente para, por ejemplo, controlar la ira o controlar el enojo es canalizar esa energía en otras cosas, buscar un deporte, buscar una actividad
de entretenimiento mental o algo que haga que su energía se enfoque en otras cosas y que esa sensación de ira o esa sensación de enojo vaya disminuyendo en usted para que cuando una situación que usted diga, esta situación me puede detonar, usted ya tenga las herramientas para decir, esto ya lo voy a canalizar en otra actividad y no voy a tomar fuerza o no voy a tomar interés en gastar energía en este tipo de cosas que al final van a afectar realmente mi salud mental. Entonces, sí, espero que le haya respondido la consulta, Jair. Sí, totalmente, muchas gracias. Con mucho Bueno, gusto. por acá, gracias, Karen. Por acá tenemos otra pregunta de Cristel Lanusa. Dice, ¿cómo podemos identificar los patrones de pensamiento estratégico? Y es que identificarlo es el primer paso, ¿verdad? Como lo comentábamos anteriormente. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos identificar? Yo creo que a primera instancia nosotros nos conocemos. Siento que inconscientemente a veces no queremos reconocer que estamos teniendo un patrón que no es normal, que no es nuestra esencia. Por ejemplo, lo hablo desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Yo estaba teniendo, ¿verdad? Estos desánimos, pensamientos negativos, pensamientos incluso que no era yo, no era mi esencia y yo la estaba perdiendo. Y eran pequeñas cosas, ¿verdad? Pequeños patrones que, por ejemplo, me decía mi pastor, es que usted no es así, usted no es una persona que esté depresiva, usted no es una persona que esté desanimada, ¿verdad? Usted es alegre, usted es una persona alegre, ¿verdad? Que siempre está feliz, que siempre está con la mejor actitud. Y yo le decía, sí, tienes razón. Entonces, para mí, yo siento que lo primero, para poder identificar esto, porque cada persona es diferente y todos, ¿verdad? Pasamos por situaciones distintas, lo primero es que sepamos y nosotros podamos identificar o saber cuál es nuestra esencia, cómo somos nosotros. Porque una vez cuando eso ya no es algo, ¿verdad? Que situaciones o pensamientos que normalmente yo no tendría, ahí es cuando estos pensamientos que ya no son acorde a mi personalidad, que ya no son acorde a cómo soy yo, a cómo es Karen, a cómo es Nazaret, a cómo es Cristel, entonces es ahí donde nosotros decimos, yo no soy así, yo no soy una persona que tenga este tipo de pensamientos, yo no soy una persona que esté depresiva, yo no soy una persona eh, que tenga ciertos tipos de actitudes. Entonces es ahí es cuando ya empezamos a notar o a identificar. Pero siento yo que lo primero es conocernos. Lo primero es saber cómo somos nosotros, cuál es nuestra esencia, porque eso fue lo que me pasó y a mí se me olvidó cómo era yo realmente, cuál era la esencia de Kimberly, cuál era mi esencia. Y es que yo no era una persona así, eso no me identificaba, eso no eh, me valoraba a mí como persona. Entonces, lo primero es saber cuál es tu esencia. Y es ahí cuando ya vienen pensamientos y actitudes que ya no son parte de ti, que vienen de cosas externas. Entonces, no sé si Karen quiere aportar algo más. Eh, No, sí, Nasa. Ah, ajá, nada, pues sí. perdón. También, bueno, ahora que estaban tocando todo ese tema de la ansiedad, es muy importante, como ustedes decían ahora, hablarlo con alguien y buscar ayuda, ya sea si uno asiste a una iglesia con algún consejero espiritual o con algún psicólogo. Lo importante es tratarlo a tiempo porque eso también está comprobado científicamente que puede tener consecuencias a nivel de la salud, entonces puede tener problemas. La persona puede llegar, si se deja bastante y no se busca la ayuda al guardar todos esos sentimientos y todo lo que usted no expresó, puede llegar a tener problemas digestivos, puede llegar a tener problemas cardiovasculares, puede tener migrañas
problemas en el sueño. Entonces, antes de llegar a sufrir todos esos trastornos de salud, es importante tratarlo. Ajá, correcto. Esto no solamente afecta, y lo conversábamos con Karen, ¿verdad? No solamente afecta nuestra salud emocional y mental, sino que también afecta nuestra salud física. Y Correcto. nuestro cuerpo también tiene una reacción a todo esto que está sucediendo, porque todo sucede acá, ¿verdad? En el cerebro. Entonces el cerebro es el que le da las órdenes al cuerpo, ¿verdad? No es como que sean dos partes distintas, no, todo es un mismo organismo. Entonces, claramente, biológicamente, va Sí, a y si usted afectar no lo todo. Si no expulsa hablándolo, el cuerpo lo va a llegar a expulsar de otra manera. ajá. Sí, correcto. Y podemos generar, tal vez, como dice NASA, llegar a producir ciertas enfermedades que vienen ligadas a todo este, ¿verdad? Que problemas de salud mental y que no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo gestionarlas. Karen, ¿ibas a decir algo? No, Ah, ok. eh, Dice Ania, la ansiedad puede ir de la mano con el no perdonar. No sé si es una afirmación o una pregunta. Supongo que es una afirmación. Eh, en mi caso, bueno, yo creo, mi opinión personal, para mí la ansiedad sí puede llegar, bueno, el no perdonar sí genera muchas cosas, ¿verdad? El no perdonar sí arrastramos muchas cosas del pasado y nos atamos a aquello que nos sucedió, nos atamos a personas y estamos arrastrando con eso toda la vida, toda la vida. Entonces, pregunta, ok, ya. Sí, es que no sabía si era pregunta o afirmación. Ok, yo creo que en parte puede ser que sí, pero siento que en cada persona es distinto. En cada persona puede llegarse a generarte algo diferente, porque el no perdonar claramente afecta nuestra salud mental y física, como lo comentábamos. Y sí es importante que nosotros tengamos una sanidad interior desde todo, desde nuestra niñez, todo lo que nos está atando, porque no perdonar nos ata, como les digo, nos ata a personas, nos ata a situaciones y vamos arrastrando con eso toda la vida. Vamos como que llevamos algo atrás y llevamos una cuerda, ¿verdad?, que nos está atando y no nos ligamos. Pues en ciertas situaciones creo que sí puede llegar a generar ansiedad. El no perdonar tal vez una situación me genere, o esa situación, ¿verdad? Tal vez puede ser una persona me lastimó, me hizo mucho daño y el no perdonar, ¿verdad? Me está ligando a él. Entonces, puede que en ciertas situaciones, depende de la situación, llegue a generar ansiedad, el no perdonar a alguien, porque tal vez usted está pensando todo el tiempo, es que esta persona me hizo daño, es que esta persona me lastimó, es que esta persona, ¿verdad? O es que esta situación y me dañaron y no quiero, y usted se cierra en eso y es ahí donde viene la ansiedad. Entonces, siento que en cada persona es diferente. Puede llegarse a sí, generar de maneras distintas. y también agregando lo que dice Kim, yo considero que sí puede causar ansiedad, Dani, respondiendo a su pregunta, porque como mencionamos al inicio o en medio de la charla, la ansiedad puede darse por exceso de futuro o exceso de pasado. Y cuando no Ok. perdonamos es porque vivimos atados al pasado. Es como dice King, pensando en lo que nos hicieron o en lo que hicimos nosotros, porque a veces el perdón es a nosotros mismos y a veces estamos en una noche pensando, ay, ¿yo por qué hice eso en 2013? ¿Verdad? Y no nos hemos perdonado a nosotros mismos y eso nos causa ansiedad de que por qué en el pasado, algo que ya no podemos cambiar, hicimos eso. Entonces yo creo que sí podría causar ansiedad el no perdonar a otros o perdonarnos a Ujú. nosotros mismos. Que la hija pregunta, dice. ¿Cuál sería la pregunta? No, que la hija está haciendo esa Ah, ok. pregunta, la Ah, ok. hija de Anne. De Ane, ah, ok. Sí, sí, sí. En realidad sí, la ansiedad puede llegar a generarse por exceso de pasado o por un exceso de futuro, que normalmente se ve reflejado, ¿verdad? Como en el qué va a pasar
en el que de verdad no sé, no tengo el control de las cosas, no tengo el control de las situaciones. Dando referencia a la película de Intensamente, cuando ansiedad le da el ataque. Mm. Justamente, ansiedad se queda paralizado, se queda que no sabe qué hacer porque se le sale de las manos. Y es que la ansiedad es poder entender que nosotros no tenemos el control de las cosas, no tenemos el control de nada que suceda en nuestro exterior. De lo único que tenemos el control es de nosotros, es de cómo nosotros queremos actuar ante esa situación. Ujú. Entonces, eso sí es sumamente importante, como decía Karen, puede que sí, el no perdonar llegue a causar ansiedad. ¿Desde qué edad se sufre de ansiedad? Como lo hablábamos anteriormente, yo conozco a personas, a niños de 8 años que ya tienen ansiedad. Y es que la ansiedad se puede generar desde muy temprana edad, desde muy temprana edad. Eh, y es que muchas personas no lo ven, ¿verdad? No lo ven como un tabú o como de que no puede tener ansiedad porque apenas tiene 7 años. ¿Cómo va a tener ansiedad? Sí se ve. Y hay niños yendo a terapia desde muy pequeños por situaciones tal vez que pasaron de abuso, y eso les causó un trauma. Les causó un trauma y pasan por situaciones de ansiedad y depresión. Entonces, cada situación es distinta, eh, para cada persona que pasa por esto, pero sí, no podría decirle ahorita como una edad exacta porque eso va a depender muchísimo, pero sí se pueden ver niños de hasta 6 años, 7, que tienen ansiedad. Consideraría que más o menos desde la edad, tal vez de 4 años y medio, 5 años en adelante, que es como cuando los niños empiezan a tener una conciencia más cognitiva y clara de sus pensamientos, tal vez. Pero va a depender mucho de, como decía, del enfoque, de las preocupaciones que le damos, porque no es lo mismo la ansiedad que sufre un padre de familia, tal vez por qué va a proveer a su casa, a la ansiedad que sufre un niño por tal vez la idea de el miedo de hacer nuevos amigos en la nueva escuela a la que va a ir o en el nuevo jardín de niños en el que va a entrar, por ejemplo. Entonces, depende mucho de los enfoques y de las preocupaciones de la vida, pero efectivamente desde muy temprana edad los niños pueden empezar a sufrir ansiedad. Aquí no sé si pones tal vez la última diapositiva para despedirnos. Sí, Bueno, queremos darles gracias, ¿verdad? Por haber estado hasta acá, por escuchar, por los comentarios, hacer los ejercicios. Esperamos que de verdad sea una herramienta que les pueda ayudar en algún momento de su vida y les quede guardado. Y queremos decirles, como dice esta frase, no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de bienestar, equilibrio y resiliencia. Es un proceso y se trata de, en medio de esas situaciones que son difíciles, mantener esa palabra tan linda que es la resiliencia, mantenerse fuerte en medio de esas situaciones. También para finalizar, queremos decirles que si ustedes quieren formar parte de la academia o de Escuadrón de Jóvenes y aprender más de estos temas, están sumamente bienvenidos. De mi parte, les agradezco por su atención y de verdad espero que haya sido de buen provecho para ustedes. sí, muchísimas gracias. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan referente a la academia, este taller es impartido por nosotras, que somos parte de la Academia de Reyes Rehoboth Costa Rica y del grupo de Escuadrón de Jóvenes. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa, si quiere ser parte de la academia, con mucho gusto, nos pueden escribir, me pueden escribir a mí al 8731-6440. Entonces, también vamos a dejar el número celular en las redes sociales por si tienen consultas, dudas de qué se trata la academia. Bueno, nosotros somos rápidamente una academia que forma líderes. Entonces, y también vemos ciertos temas, ¿verdad? De muchos tipos, incluso vemos temas sobre el control de emociones, pensamiento estratégico, como lo hablábamos el día de hoy.
incluso de finanzas, de liderazgo, valores, habilidades blandas. Entonces, vemos varios temas. Entonces, si a alguno de ustedes les gustaría, nos pueden escribir por este número, por este medio, incluso por vía Facebook, que salimos así como Academia Reyes Rehoboth, Costa Rica. Entonces, les agradecemos muchísimo y esperamos poder verlos en el próximo taller que vayamos a hacer. Entonces, vamos a estarlo publicando ahí por las redes sociales también para que estén atentos cuando es el próximo taller que vamos a realizar. Así que muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron el día de hoy. Así que nos vemos en una próxima vez. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.